oportunidad. Rodríguez Robledo es la elección, un futuro para vos. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad con una grata visita nos honra aquí en Abogados en Acción un compañero como es el doctor Gabriel Jedlin. ¿Cómo le va? El placer de recibirlo aquí en el programa en Abogados en Acción. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto. La verdad, doctor, muchísimos temas para hablar. Ministro de Desarrollo Social en la provincia de Tucumán, una gran experiencia en lo que hizo también en Nación, en distintos lugares que ocupó en la política, tanto en la provincia como a nivel nacional, siempre destacándose en el buen rol, un rol activo, un rol comprometido con gran convicción para trabajar en virtud de las necesidades que tiene la gente. Desarrollo social, uno de los ministerios y podríamos decir base de cualquier gobierno para poder acercarse a la gente, para demostrarle a la gente que el gobierno está cerca. Esta pandemia, ¿cómo ha llevado el trabajo que ustedes venían desarrollando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se viene desarrollando desde marzo a hoy? En donde todo ha cambiado. Ha cambiado desde el distanciamiento que se debe tener, ha cambiado en los horarios laborales, en las actividades. Ha repercutido mucho esta pandemia en la vida de la gente. Como ministro de Desarrollo Social y una persona muy cercana al gobernador de todos los tucumanos, ¿cómo analizás esta pandemia y el rol activo que tiene tu ministerio o el ministerio que está a cargo tuyo, doctor Gabriel Jedlin? Primero te diría que el gobernador Mansur ha entendido desde el inicio de la pandemia que hay algunos trabajos que son esenciales y que el Estado no puede estar en cuarentena, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre un Estado que ha estado trabajando, un gobierno que ha estado trabajando, cuidando a la gente y hubo 3 ministerios puntualmente que en los decretos, si vos ves de excepciones, 3 ministerios que han estado trabajando todo el tiempo. Por supuesto el Ministerio de Salud, y va mi reconocimiento al enorme trabajo de todo el equipo de salud, en el área de prevención, en el área de vigilancia epidemiológica, en el área de atención, y la verdad, la ministra que ha estado permanentemente poniéndole el cuerpo, con presencia en todos lados, han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo enorme y requiere el reconocimiento de todos, ¿no? Es como, yo veo que en algún momento la gente aplaudía al sector de salud cuando veían en los diarios, en la prensa nacional, que aplaudían en Buenos Aires. Bueno, eso parece que ha pasado y la verdad que hoy más que nunca tenemos que reconocerlo. Después voy a volver sobre eso, hacerme acordar de la oportunidad que yo veo que tenemos en Tucumán distinta justamente por el sector de salud. El otra área de gobierno que ha estado todo el tiempo trabajando es seguridad. Ellos han estado todo el tiempo presentes y la tercera área ha sido el Ministerio de Desarrollo Social. Son las 3 áreas que hemos trabajado de manera presencial todo el tiempo, que son áreas que no podíamos estar en cuarentena. Digo, en este momento de pandemia son áreas que han trabajado. Por supuesto, algunas áreas han podido hacerlo de manera remota, otras áreas han buscado la virtualidad a través de canales como muchas áreas, y como educación ha trabajado a través de las clases remotas. Nosotros hemos tenido áreas, sobre todo de capacitación a emprendedores, de acceso al consumo de bienes culturales, el ingenio cultural, etcétera, que han hecho también una tarea más por video, por YouTube, por canales, por distintos canales a distancia, pero sobre todo hemos tenido la mayor, lo hemos abocado especialmente al principio al tema alimentario. El tema alimentario que ya venía con muchas dificultades, digamos, Argentina, si te acordás, el presidente Alberto Fernández, cuando era todavía precandidato a presidente, ya dijo que su primera política de Estado que iba a tener, que lo hemos acompañado al lanzamiento que fue en Buenos Aires, en la UBA, en agronomía, si te acordás de ese evento, ha sido de Argentina contra el hambre, diciendo que era inmoral que en la Argentina, un país con tantas posibilidades de producir alimentos, haya ciudadanos con hambre. Eso ha sido
antes que sea candidato, o sea, era precandidato, después fue candidato, después fue candidato electo, Sí. y fue nuestro Y presidente. asumió. Y cuando asumió, lo primero que ha hecho eso, antes que llegue la pandemia. Y si vos te acordás, en febrero en Tucumán estábamos lanzando la tarjeta alimentaria, que Sí. era la tarjeta para 70.000 familias, 120.000 personas, que son de primera infancia, en el pensamiento que después los chicos eran cubiertos en las escuelas. Por eso está focalizado en primera infancia, chicos menores de 7 años que cobran la asignación universal por hijo, recibían una tarjeta del Banco Nación con 4.000 o 6.000 pesos para comprar alimentos en donde quieran, mientras no sean bebidas alcohólicas, y que por supuesto el comercio tenga la tecnología para poder vender a través de una tarjeta electrónica. Vos fijate ahí de lo que se proyecta, de lo que se lleva adelante, es ayudar alimentariamente a las familias que están en una situación difícil, pero por el otro lado también reactiva la economía por parte de quienes venden la mercadería después, ¿no? El que produce, el que distribuye y el que vende. Toda la cadena completa. Toda la cadena. Y nosotros, con el ministro del Interior, trabajamos mucho con los gobiernos locales intentando explicarle, para que expliquen en cada comuna, en cada paraje, que intenten poder tener las tecnologías para que se pueda comprar en el mismo lugar donde la gente. Nosotros todavía estamos trabajando en eso. Parte de lo de la pandemia nos ha mostrado la necesidad de la conectividad como un derecho, y por eso también ahora vemos al presidente de la Nación trabajando sobre ciertas medidas de regulación para que todo lo que tenga que ver con el cable, con el internet, con la señal de poder llegar a los distintos lugares lleguen, porque es fundamental para todo. Como te digo ahora para la tarjeta alimentaria, te digo para los chicos en la escuela, para los chicos en las casas que puedan recibir los deberes, para que los lugares turísticos puedan tener. Hoy ha pasado a ser un derecho, y por ende el servicio que el Estado tiene que dar o que tiene que regular para que le llegue a todos. Pero volviendo a lo que me preguntabas antes, lo alimentario ya nos agarraba como una necesidad muy importante para trabajar antes de la pandemia, y eso se ha fortalecido. Nosotros, la tarjeta alimentaria, los comedores escolares, que durante la pandemia se cerraron las escuelas, pero nosotros los comedores escolares hemos seguido trabajando en una modalidad de vianda, que los chicos o las familias retiraban las viandas, y después hemos aprendido que en algunos lugares más rurales, más alejados, le era complejo a la familia ir solamente a retirar todos los días una vianda. Le hemos generado módulos de alimentos para que lleven una vez por mes, una vez por semana, depende de la escuela, para poder seguir dándole ese sostén alimentario. Así que lo de seguridad alimentaria ha sido lo más importante, ha aumentado esas necesidades. A la par, el gobierno nacional ha ido generando otras herramientas, como bonos a la asignación universal, el prorrogar la deuda que tenía el ANSES, las personas con el ANSES. Hay que acordarse que en la época del presidente Macri el ANSES funcionó como una financiera, prestándole plata a la gente más pobre a una tasa altísima. Sí. La gente está muy endeudada. Todo eso se ha ido prorrogando también, la obligación de pago, digamos, ha sido otra estrategia. Hubo bonos extras también de la asignación universal, de los otros programas sociales. Digo, el IFE, en Tucumán llega muchísima gente, el ingreso federal de emergencia. Todos estos programas sociales de asistencia junto con el ANSES, junto con el gobierno nacional, el gobierno provincial, es lo que hoy nos lleva a que haya paz social. Cuando vos recorres los barrios más humildes, vos ves que las personas que no han podido tener sus changas o su trabajo de informarles por la pandemia, sobre todo, porque la gente habla de la cuarentena, el problema es la pandemia, es la enfermedad. Sí. La cuarentena en realidad es una protección para la gente, ¿no? Digo, porque hay mucha gente que le ha puesto como un demonio a la cuarentena. A la cuarentena, sí. Y la culpa es de la cuarentena, y la culpa no es de la cuarentena lo que hacía es cuidar a la gente. Entonces, dicho esto, hemos seguido trabajando mucho con seguridad alimentaria en sus diversas formas, ayudando a los emprendedores, mucho con los gobiernos locales, con las organizaciones de base. ¿Sabés qué me parece importante también? La tarjeta alimentar para celíacos. La celiaquía, una enfermedad, una alimentación que es especial
y que hoy el tratamiento es a través de la alimentación, ¿no? Algo que también ustedes han promovido aquí en Tucumán. Sí, hemos hecho una propuesta al ministro Arroyo de una experiencia piloto que empezó en Tucumán. Somos la única provincia que hemos podido acceder a esto. Tiene que ver con haberla pensado, haberla diagramado con el gobierno nacional y de nuevo tener un gobierno nacional que nos escucha y que nos ayuda. Eso es un cambio enorme y uno lo va a empezar a percibir concretamente en este tiempo cada vez más de oportunidades que Tucumán va a empezar a tener vinculado al trabajo en distintas cosas. En esto puntualmente lo que pasaba es que había, en el cumplimiento de la ley de celiaquía, que el gobierno nacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del Ministerio Social, había un módulo de alimentos para celíacos para personas con celiaquía que no tienen obra social, sino la obligación de alguna manera son de las obras sociales. Sí. Los que no tengan obra social, esas mismas personas que recibían los módulos con las premezclas, las harinas especiales, los fideos, etc., de a poquito en el gobierno también del expresidente Macri empezó a discontinuarse. Llegaban cada vez menos productos, llegaba más salteado y finalmente dejó de llegar. Viendo que el gobierno nacional tenía la tarjeta como una manera de descentralizar, que está bueno porque vos les das a las personas la posibilidad de elegir qué quieren comer, qué quieren comprar, eso necesitamos nosotros avanzar hacia una sociedad más empoderada, ¿no? que tomen sus propias decisiones, que tengan sus propias herramientas, etc. En ese sentido hemos propuesto esto y funcionó bien, es un dinero que llega de Nación, lo canalizamos a través de la Caja Popular en una tarjeta que es una tarjeta para celíacos, que son para ese grupo, no hay que anotar, no hay más alta, es para ese grupo, una experiencia piloto por estos 6 meses y como yo veo que es exitoso, me imagino que va a continuar de la misma manera. Y con esa tarjeta las familias que tienen van y compran, yo los he visitado en las casas después para ver a algunos de ellos que han comprado, cómo les ha resultado, están muy contentos, ya se ha, digamos, llenado, se adjudicó esa tarjeta en 2 oportunidades. Ah, bien. Y lo que cuentan es que no solo que están muy contentos de poder recibir de nuevo, sino de haber podido elegir. Eso es lo importante, ¿no? Haber podido elegir qué querían comprar. Porque pueden ser premezclas, como pueden ser carne o frutas o verduras o lácteos. Que lo permite la dieta del celíaco. Que requieren, los celíacos requieren, como comen menos, no puede comer trigo, harina, cebada, centeno, o sea, los gluten, sí. Comen necesariamente más fruta, más verdura, más carne, es una dieta más cara. Doctor Jetlin, vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y en el próximo bloque quiero que me cuente sobre los emprendedores, el trabajo que se hace con respecto también a quienes trabajan, a quienes son acompañados por el Estado después de la pausa. Ya volvemos. Rodríguez Robledo es la elección. Forever your lady, you ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. En Yumac, la concesionaria número 1 del país, podés tener tu moto comprando de contado, en cuotas con tu tarjeta o solo con tu DNI con la mejor financiación. Te esperamos en todos nuestros locales para brindarte un excelente asesoramiento y el service que tu moto necesita para que viajes seguro y tranquilo. Yumac, mucho más que una moto. En esta pandemia, recordá lavarte las manos con mucha agua y jabón. También, al toser, cúbrete la boca con el codo. Nos cuidemos, quédate en casa. Tiempo y la lluvia. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad, como todas las semanas, la vamos a saludar a ella, la psicóloga Luciana Fernández Morales. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar en el programa sobre una inquietud que se presenta cotidiano, la gente pregunta y lo puede hacer en las redes sociales.
buscándome como Jorge Rodríguez Robledo. De esa forma, a través de mi página, fuera del Facebook, de la fanpage, usted puede escribirme como lo hacen semana a semana para tratar diversos temas, tanto aquí en Abogados en Acción, en la pantalla de Canal 5 HD, en la televisión digital abierta 28.2, como así también por LB7 Radio Tucumán, en donde podés tener toda la información y sacarte las dudas y despejarte de las distintas inquietudes que se plantean todos los días, ¿no? En esta oportunidad con la psicóloga, a quien también podés encontrar en las redes sociales, en su Facebook o fanpage, mejor dicho, como LIC. Luciana Fernández Morales, y de esa forma también contar con toda la información y los disparadores que la psicóloga todos los días, semana a semana, va aportando para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Y hoy hablando de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Usualmente uno, cuando escucha este término, asimila a los golpes, ¿no? Los golpes que en la mayoría de los casos sufren las mujeres, padecen las mujeres por parte de los hombres, ¿no? Pero, ¿qué es o cuáles son los tipos de violencia que nosotros podemos encontrar? Bueno, como bien lo decías, vamos primero a dividir en lo que son los tipos de violencia y también cuáles son los ámbitos donde se produce la violencia, ¿sí? En los tipos de violencia tenemos la violencia física, que es la que se produce a partir de golpes, la violencia psicológica, que va muy de la mano con lo que es la violencia verbal, que es cuando se agrede verbal y psicológicamente a la otra persona, ninguneándola constantemente, haciéndola sentir que no sirve de nada, descalificándola delante de los demás. También tenemos la violencia sexual y la violencia económica. Esta división de la violencia económica es una de los tipos de violencias que se pusieron al último en la división, pero que hoy en día se ve que se ejerce muchísimo, ¿sí? Esto de que trabaje solamente uno en el hogar y entonces ejerzo violencia a partir de esto, de no te voy a dar dinero, no le voy a dar dinero a los chicos, y eso también genera un maltrato, ¿no? Ahora, estos tipos de violencia se pueden dar en diferentes ámbitos. Dentro del hogar, como hablábamos recién, lo que puede ser la violencia de género. También desde lo que es la violencia familiar, es decir, cuando esa violencia no solamente está, por ejemplo, desde el hombre a la mujer, sino también hacia los hijos, ¿sí? Cuando los niños sufren esta violencia por parte de sus padres, que puede ser del padre o de ambos, ¿sí? Porque muchas veces hay muchos niños que sufren la violencia por parte de ambos. También se puede dar dentro de lo que es el ámbito laboral, que es lo que llamábamos moving, ¿sí? Que es cuando encontramos violencia, ya sea física, psicológica, verbal, sexual o económica dentro del ámbito laboral, y también lo podemos ver en el marco del bullying, donde la violencia se puede dar dentro del ámbito educativo, ¿no? Hay distintos tipos de violencia, como lo acabas de detallar, pero ahora soy víctima de violencia, por ejemplo, por parte de mi pareja, de mi marido, de mi compañero de vida, de la persona con la cual comparto todos los días. Esa violencia que de pronto empezó un día y se volvió algo diario, semanal, cíclico, y que a pesar de que yo puedo manifestarme y decirle no me pegues, no me golpees, hablando de la violencia física, sigue insistiendo, y en definitiva me terminan sometiendo a golpes todos los días adelante de mis hijos. Una persona hoy en Tucumán que nos está viendo en nuestra provincia, ¿qué es lo que puede hacer? Muchas veces la mujer se deja golpear, se deja someter porque hay hijos en común. Él es el que mantiene el hogar, él es el que trabaja, el que trae el dinero a la casa, pero él se alcoholiza, él nos desconoce y nos golpea. ¿Qué hace esa mujer hoy que nos está escuchando del otro lado?
Bueno, mira, estos ejemplos que vos estás dando lamentablemente tienen que ver con la naturalización, ¿sí? Es cuando la mujer naturaliza estos actos de violencia, cuando cree que es algo normal o cuando justifican desde el lado de, bueno, pero es buena persona, él en realidad no es malo, es cuando se enoja. Primero tenemos que tener en claro que nadie tiene por qué sufrir violencia, ¿sí? Nadie tiene derecho a golpearme, nadie tiene derecho a decirme qué puedo hacer y qué no, dónde puedo ir o dónde no. ¿Cómo me tengo que vestir? Exactamente, si puedo ir a trabajar, si puedo tener amigos o no. Nadie puede ordenarme que puedo hacer algo o no. El problema radica cuando yo naturalizo los golpes, cuando yo digo, bueno, ya va a pasar, o no digan nada porque se enoja y empiezan los golpes y empiezan los gritos. Desde ahí está el punto. Lo importante es saber que pueden pedir ayuda, lo importante es saber que hay un montón de organismos que los pueden contener, pueden ir al Observatorio de la Mujer, que está en el Hospital Centro de Salud. Ahí la directora, le quiero aprovechar y mandar saludos, Verónica Ale, siempre predispuesta, con apertura, bueno, son los motivos por los cuales está en el lugar que se encuentra, ¿no? Pero Verónica Ale, la directora del Observatorio de la Mujer ahí en el Centro de Salud, una persona clave en donde si sufrís violencia te podés acercar, buscar con un gran equipo de profesionales, ¿no? Interdisciplinario. Así es, porque son asesorados tanto por el grupo psicológico como por el grupo de abogados, y es muy importante esto, que sepan que tienen la contención, que sepan que hay un montón de organismos con los que pueden contar, pedir ayuda, pueden llamar al 114, pueden llamar al 911, hay muchos lugares donde se puede recurrir y a partir de eso buscar la ayuda que se necesita y sobre todo comenzar a sanar, comenzar a saber que yo no merezco esto y sobre todo que todo tiene solución, ¿no? En este sentido, en alguna oportunidad escuché hablar de la violencia obstétrica. Acá, puntualmente, ¿a qué queremos hacer referencia? Bueno, la violencia obstétrica es también uno de los tipos de violencia que se sufre mucho en las mujeres que están por tener hijos, donde dentro de los hospitales o sanatorios les imponen una forma de parir, ¿sí? Donde sufren muchos maltratos a la hora de ir a tener sus hijos, son muy descalificadas. La verdad es que hoy en día la violencia obstétrica se ve mucho, está creciendo mucho, pero tiene que ver con un desconocimiento, porque si nosotros preparamos a las mamás para que sean conscientes de cuáles son sus derechos en el momento del parto, podemos evitar que la violencia obstétrica siga creciendo. Licenciada Luciana Fernández Morales, siempre es un gusto contar con usted en el programa semana a semana. Gracias por estar con nosotros, por compartir y por supuesto darnos la posibilidad de tomar conocimiento de todos este tipo de temas que son de gran importancia y valor para nuestra sociedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y sobre todo esta oportunidad de poder darle a conocer a todas las mujeres o niños que sufren violencia de que hay muchos espacios para contenerlos y ayudarlos. Hay diversos espacios y acá usted no se deje someter, no se deje golpear, no se deje maltratar, no sufra. Tiene la posibilidad de elegir con quién llevar adelante su proyecto de vida, su pareja, sus hijos, cómo criarlos. El ejemplo también para los chicos y también pensar en uno mismo, ¿no? No dejarse someter, ni golpear, ni abusar absolutamente por nadie. Exactamente, saber que todos somos libres y sobre todo que todos tenemos el derecho a vivir felices y en paz. Gracias, licenciada Luciana Fernández Morales. La espero la próxima semana. Así es, hasta la próxima semana. Nosotros compartimos pausa cortita, cumplimos con nuestros auspiciantes y seguimos con más Abogados en Acción.